En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Oyentes de La Voz del Derecho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta emisión especial de Educación para la Vida en Familia. Y digo muy especial porque hoy jueves coincide con un evento que se lleva a cabo en la capital de la República, en Colombia. Es el Día Sin Carro y Sin Moto. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué el Día Sin Carro? Ya esta es como la edición número 21 del Día Sin Carro en Colombia, porque ha habido años en donde se ha realizado 2 veces. Entonces, porque eso se viene realizando desde hace como 18, 19 años. El Día Sin Carro, doctor Carlos Fradique, con mis respetos y con mi saludo muy especial para usted, nació realmente por una necesidad que se ve diariamente en las grandes ciudades del mundo, y es la alta contaminación que viene afectando el clima, que viene afectando la salud, que viene afectando absolutamente todo el entorno del medio ambiente que nos rodea. Es una situación bastante complicada porque eso tiene que ver con el calentamiento global de la Tierra. ¿Qué es fundamentalmente lo que se persigue con un día sin carro? Que se logre descontaminar de alguna forma el medio ambiente. Que se dé ejemplo de que efectivamente las máquinas están contaminando porque hay una situación del efecto invernadero que se está creando por los combustibles que se usan en los carros. Está contaminando el ambiente y la mayoría de los carros están utilizando un combustible que está contaminando cada vez más el medio ambiente. Ha habido en los últimos días una serie de, de análisis sobre las nuevas flotas de Transmilenio aquí en Bogotá que deben empezar a rodar, si no estoy mal, a finales de este año o a comienzos del año entrante, pero es una flota que se supone que va a ser de tecnología limpia y que no va a contaminar. De hecho, ya hay carros eléctricos que muchas personas pueden adquirir. Desde luego, el costo de estos carros es diferente a los carros de combustión de gasolina y obviamente estos carros no tienen, por ejemplo, pico y placa, el carro eléctrico, ni está restringido, por ejemplo, un día como hoy. Hoy se permite, si usted tiene un carro eléctrico, puede perfectamente salir porque no está contaminando. ¿Y por qué no decirlo? Esto ha llamado la atención a nivel mundial al punto de haber llegado a establecer una serie de conferencias que recordamos que se han realizado en varias partes del mundo, en donde los estados han firmado y se han adherido a un tratado que busca ante todo la descontaminación, que busca ante todo un buen tratamiento de las basuras, un buen tratamiento de todo lo que son los desechos y poder clasificar esas basuras de tal manera que las personas puedan clasificarlas y reciclar aquellas cosas que pueden reciclarse, porque realmente se ha visto cómo los ríos, los mares y muchas playas del mundo están invadidas por mucha basura y eso está dañando el medio ambiente. Entonces hay
una serie de cuestiones que vale la pena analizar, porque en los últimos días, por ejemplo, se ha dado una serie de normas en relación con el uso de las bolsas plásticas, de tratar de no utilizar elementos que utilicen plástico, ¿no es cierto? Y ya hay en el mundo algunas personas o algunos países, el caso de Holanda, en donde en Ámsterdam usted consigue supermercados que no venden productos empacados en plástico. De tal manera que son más, digamos, degradables y biodegradables los productos, la forma como está empacado. ¿Eso para qué? Para que la gente se acostumbre a utilizar otro tipo de presentación en los productos. Pero volvamos un poquito sobre lo que nos atañe el medio ambiente. Entonces, utilizando hoy este programa de educación para la vida en familia, queremos aprovechar para que nuestra audiencia sepa realmente que el medio ambiente hay que cuidarlo, que el medio ambiente le corresponde a la familia empezar por educar a la familia misma, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a todas las personas de la familia a que debemos clasificar aquellos empaques, no botarlos, no mezclarlos con los desechos y tener esa parte bien organizada, porque en algunos sectores de la ciudad, pues todavía no se ha empezado a hacer esa labor. Y ya hemos visto, por ejemplo, que aquí en Bogotá hay una serie de contenedores instalados en donde las personas pueden llegar y depositar sus bolsas debidamente clasificadas para que allí el carro de la basura las pueda llevar clasificadas, lo que es desechable y lo que se puede reciclar. Eso en cuanto al medio ambiente, y estamos viendo realmente que la situación ha cambiado, el clima viene realmente loco en el mundo, hay muchas cosas, inundaciones, todo el mundo le teme cuando viene la época de los huracanes, porque es producto de la situación que se vive en el mundo entero. La situación del efecto invernadero nos viene creando una situación gravísima para el mundo, y si no actuamos, realmente es peligroso para que el mundo realmente se conserve y podamos dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, en alguna forma, un mundo que se pueda seguir habitando. Doctor Carlos Fradique, cuénteme, usted vive cerca de su oficina, no tiene problema del carro, pero la mayoría de las personas hoy tuvieron que desplazarse utilizando el servicio público, el Transmilenio, los buses, las busetas o el taxi. El servicio público de transporte, el transporte público aquí en Bogotá, en toda Colombia, pero particularmente en Bogotá, diríamos que es deficiente. Un servicio público que no cumple realmente las condiciones que necesita la gente. Entonces, el Estado, hablemos del gobierno local, de la alcaldía, quiere que nosotros dejemos de utilizar el carro, que nos montemos en una cicla, que si es posible caminemos mejor y que no utilicemos el carro particular. La pregunta es realmente, ¿qué tan útil es un día sin carro y sin moto? ¿Cuál es realmente la consecuencia de no tener un buen sistema de transporte masivo? No tenemos metro, no tenemos otros sistemas de transporte que no sean contaminantes, como existen en otros países, especialmente del primer mundo, donde usted tiene diferentes sistemas de transporte y además utilizan prácticamente todo el sistema de transporte, utilizan combustibles limpios, no contaminantes. Pues, don Tito y audiencia, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos recuperar
el ambiente. A mí no me convencen, no me convence la idea de que tengamos que defender el medio ambiente, porque lo que tenemos que defender es todo, el ambiente, no medio, no No, no medio, es el medio ambiente, es el ambiente. es el Es ambiente. todo el ambiente. Aun cuando podrán decir que cuando uno se refiere a medio, se está hablando a su entorno en general, ¿no? Sí, claro. Yo tengo aquí la Constitución, don Tito, ya miramos lo del tema del carro. Y en el artículo 79 de la Constitución dice lo siguiente: todas las personas tienen derecho. A mí me gustaría más bien, todas las personas tenemos derecho Ujú. a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Eso es el artículo 79 y sobre ese artículo podríamos tener varias charlas aquí en nuestro programa de Educación para la Vida en Familia, especialmente porque dice que el Estado debe fomentar la educación para el logro del fin de preservar el ambiente. Sí. Yo creo que no sé si usted haya tenido esa experiencia, pero en la época de mi juventud, no digamos que hace mucho tiempo, ¿no? Pero en la época de mi juventud, el desarrollo de las ciudades, la contaminación de las ciudades era mínimo y se preservaba. Sí. Vea, por ejemplo, que en las zonas donde había cultivos de café, no había guadaña, entre otras cosas porque no habían guadañas, afortunadamente. Claro. Se mantenía el campo con una costumbre que se llamaba el guachapeo, que es utilizar el machete, la peinilla, e ir cortando lo que se llama la hierba Sí. para despejar, pero sin que se quitara toda la hierba, sino que se dejaba más o menos unos 3 o 4 centímetros de la maleza Ajá. y se quitaba solamente el cogollo. Ajá. Y la hierba el cogollo que se quitaba se dejaba alrededor para ir haciendo una recuperación del suelo. Correcto. Muy semejante a como hay una descripción bellísima en la segunda parte de La Vorágine, donde se hace referencia a cómo la selva, ella misma, se protege, muere y resucita Ujú. a través de su propia preservación. Correcto. En esa época, pues los carros eran mínimos, entonces no había contaminación de carros. Exacto. No había carros. La gente caminaba. Ujú. Los edificios no eran tan altos y entonces no necesitaban ascensor y caminaban. Ujú. Los cultivos, la gente se preciaba de tener sus fincas con árboles y con árboles de las diferentes diversidades que se encontraban en cada uno de esos espacios. Y se preservaba ese ambiente. No había... la tala de bosques era mínima porque, entre otras cosas, se utilizaba la madera que salía de los árboles secos Ajá. que se iban reproduciendo para efectos de cocinar. Se Claro. cocinaba con leña. Claro, eso tenía el efecto grande de la salud de las personas por el humo que Obviamente. salía de la combustión. Claro. Y vino la modernización. Y entonces, aceleradamente, crecieron las ciudades. Claro. Aparecieron las ciudades de cemento en vez de las ciudades de árboles. No se Ujú. preservaron los parques. Sí. Vinieron las ciudades llenas de edificios, de cementos. Claro. Eso llegó con la industrialización. Con la ¿no? industrialización, sí, el desarrollo. El desarrollo. Vinieron los carros. Y aquí hubo alguien que le pareció que una forma de evitar la contaminación por efectos de la combustión de los carros era establecer el pico y placa.
Y yo creo que ese es uno de los errores más grandes que se han cometido en las ciudades. ¿Sabe quién se benefició de eso? No voy a decir quién, pero bueno. ¿O quiénes se beneficiaron? Se beneficiaron los fabricantes de carros. Carros. Ellos fueron los primeros beneficiados. Entonces, porque vendieron más carros. En vez de tener un carro que uno tenía para la urgencia, la gente comenzó a tener 2 carros. 2 carros. Y hasta 3 carros. Sí. Si tienen familia, 2 hijos y tienen que ir a la universidad, entonces tienen 4 carros. Claro. Los que pueden tenerlo. Y los que no pueden tenerlo, pues entonces, de todas maneras, se echaron mano de esos 2 carros. Claro. Vino el tema de la congestión de los carros porque pico y placa es lo mismo que nada. Sí. ¿Por qué? Porque la gente sigue sacando su carro. Son muy pocos los que tienen solamente un carrito y entonces esperan a la momento en que nos pico y placa los demás. Entonces, encontrar un mecanismo sumamente fácil de movilizarse que son las motos. Claro. Y las motos pues son aparatos o máquinas que funcionan con motores de 2 tiempos. Y la producción de monóxido de carbono es absolutamente impresionante. Impresionante. Porque es tanto como el motor que no tiene suficiente capacidad para quemar. Exacto. Todo. Exacto. La maleza de la mezcla que antes le hacían, que era aceite con gasolina. Claro. Después vino ya mejor tecnología y entonces ahora trabajan con gasolina. Pero de todas maneras sigue habiendo muchísima combustión que genera contaminación. Exactamente. Y la gente comenzó, comenzamos a enfermarnos de los pulmones. Y comenzaron a tumbar árboles para poder construir edificios. Y los árboles entonces dejaron de ser fuente de agua y comenzaron a secarse las ríos, las quebradas. Sí, sí, sí. Y la gente se siente feliz con que le digan, hoy se secaron 2 ríos. Sí. Y la gente, bueno, entonces tomemos cerveza. Yo he dicho algo para que la gente tome conciencia, un Tito, y lo repito. Mis amigos, si se acaba el agua, se acaba la cerveza. La gente puede vivir sin agua, pero no puede vivir sin cerveza. Si se acaba el agua, se acaba la cerveza. Se acaba la cerveza y se puede acabar también. No, que la gente puede vivir sin agua, pero no puede vivir sin cerveza. Entonces, por favor, cuidemos, Sí. cuidemos el ambiente. Y el ambiente no es solamente, don Tito, el aire, no, es el recurso de flora, Sí. el recurso de fauna, Sí. el recurso hídrico, Sí. el equilibrio ecológico. Claro. Mire que el equilibrio ecológico es de los milagros más fantásticos que tiene la naturaleza. Claro. Eso de que el pez grande se coma al pez chico no es una frase para decir que se abusa de los pequeños. Lo que pasa es que es la única forma como pueden sobrevivir los peces grandes, mediante la alimentación diversa, entre otras, de los peces pequeños, porque esa es la naturaleza. Claro. La gente está matando los zancudos, y está matando las cucarachas, está matando los sapos. Y sucede que los sapos, las arañas, los arácnidos, son elementos absolutamente necesarios, indispensables para la preservación de la sanidad del ambiente. Y como estamos realmente educando a la gente, vale la pena decirle, por ejemplo, al oyente que la ecología es una ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio en el que viven, es decir, la tierra. Pues tenemos que todos ser ecólogos. Claro. Tenemos que cuidar nuestro ambiente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la preservación, Sí. de la vida humana, las huertas caseras para tener un mejor ambiente, y esas huertas también nos ayudan a tener un mejor oxígeno dentro de nuestra casa. Pero, ¿cómo hacer que el planeta no se destruya? ¿Cuál es realmente la situación? Como nosotros hablamos de la familia, yo sugiero que hagamos lo que nos corresponde dentro de nuestros 50 o 100 metros cuadrados que tenemos para proteger. Y si cada uno hacemos nuestra tarea,
pues se multiplicará por muchas familias y tendremos un buen efecto. Porque si no podemos decirle ahorita, no, mire, Estados Unidos cambie su forma de explotar del petróleo. Pues no nos va a escuchar. Trump no le importa nada lo que nosotros digamos de la explotación del petróleo. En absoluto, no le va a No, tener. y no vamos a decirle, mire, las fábricas grandes que ustedes consumen y que generan tanta polución, ellos tampoco lo hacen. Ese es tema de los gobiernos y entre ellos que se entiendan para efectos de que podamos manejar un ambiente sano. Nosotros hagámoslo a nuestro nivel doméstico, que es lo que nos corresponde a nuestro Sí, nivel doméstico. Entonces, sigamos cuidando nuestro entorno. El tema del reciclaje, por ejemplo, es un tema sumamente interesante para que lo hagamos en nuestra casa. Antes le decía, la basura se tomaba como desecho, pero en muchas partes la basura se sembraba, sí. se enterraba. Ajá. ¿Para qué? Para que tuviera su proceso de desintegración y iba formando capa vegetal. Eso creo que todavía deberíamos hacerlo, especialmente en las personas que tienen fincas, entre comillas, y que les gusta el prado y que se la pasan con la guadaña limpiando el prado para que les quede bonito, contaminando el ambiente, además ahuyentando los árboles. Yo soy amigo de que la guadaña se use lo menos posible. ¿Por qué? Porque cuando se usa la guadaña, el ruido de la guadaña ahuyenta la fauna. La fauna. Y la explosión del motorcito, que es un motor generalmente todos son de 2 tiempos, las guadañas hacen que la contaminación sea absolutamente desastrosa. Yeah. Usted escucha la guadaña y es un ruido ensordecedor, Uy, no, pero terrible. además está botando monóxido de carbono Sí, en abundancia. Entonces hay que evitar eso. Los pajaritos, por ejemplo, que están en los parques, No, pues salen corriendo. salen corriendo. Salen corriendo, sí. Entonces, es importante que lo hagamos. No sé si usted tiene allí una forma de que le hagamos respondamos una pregunta en general a las personas que nos están escuchando en este programa. ¿Cómo debemos ayudar nosotros, familia, papá, mamá, hijos, allá en nuestro entorno, nuestros 50 metros, nuestros 100 metros, nuestros 150 metros cuadrados que tenemos aquí en las ciudades o la parcela que tenemos en el campo, porque este programa también tiene que llegar a los campos, para que podamos decirle a la gente que está en el campo cómo puede ayudar a preservar, a recuperar el ambiente, a recuperar la fauna, la flora y los recursos hídricos. Claro. No Claro. sé. Pues básicamente lo que le diríamos realmente a la gente es que los problemas ambientales son parte de la integridad de la naturaleza. Pues el ser conformada por muchas especies en general, los inconvenientes se multiplican y requieren la colaboración de todos para solucionarlo, además de hacer que el entorno tenga una vitalidad notable, aunque esto requiera de tiempo. Ahora, ¿cuáles son realmente los problemas ambientales que tenemos en el medio ambiente? No son más que las alteraciones o contrariedades que se generan en el medio natural en que vivimos, perteneciente a todos los seres vivos. Los diferentes problemas que abarcan el entorno natural son variables, van dependiendo principalmente de las actividades de la población humana, que son las que funcionan de forma antiecológica en su mayoría. Eso hay que anotarlo muy bien, porque se ha demostrado que la población humana es la responsable en su máxima proporción de las diferentes problemáticas que afectan el ambiente, pues dejan consecuencias que muchas veces resultan devastadoras, a pesar que gran parte de la población no caiga en cuenta de las eventualidades dadas posterior a las actividades humanas. Y en pocas ocasiones se habla de los desastres naturales, siendo este el caso en el que los problemas naturales desencadenan efectos negativos para el ambiente con o sin resultados fatales. Vemos, por ejemplo, inundaciones, vemos, por ejemplo, todos esos huracanes que hay, todo eso es producto del medio ambiente en que vivimos, que los hemos ayudado a producir los seres humanos. Perfecto, Andito. Muchas gracias. Mire, la Constitución, como todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, establece la opción de que mediante acción de tutela
o que mediante acción popular, los grupos que en un momento determinado se sienten afectados por la contaminación, por el daño del ambiente, puedan recurrir ante la autoridad competente para efectos de que se corrijan esas anomalías. Están las acciones populares, las consultas, por ejemplo, para efectos de la minería, Claro. que han estado tan controvertidas en los últimos tiempos. Ajá. Pero es indudable que entre más cooperación haya entre la autoridad y los habitantes de un sector, se puede hacer un mejor desarrollo. Hay autoridades que lo que hacen es arrasar. Ujú. Arrasar. En nuestros municipios vecinos a Bogotá, en los municipios vecinos a Bucaramanga, en los municipios vecinos a Cali, en los municipios vecinos a Medellín, Ujú. en los municipios vecinos a Barranquilla, que son nuestras ciudades más importantes. Pero también tenemos que revisar el tema de Cartagena, el Claro. tema de Santa Marta. Santa Marta. Aquí hubo un desarrollo que fue absolutamente acelerado en Yopal, por ejemplo, cuando se vino el auge de la explotación del petróleo. Claro. Pero y las autoridades lo que se dedicaron fue a dar permisos para construir y talar. Construye y tale. Y entonces se dañó en mucho lo que es el ambiente y lo que es la preservación del ambiente. Las autoridades tienen la obligación de consultar a la comunidad sobre si conviene o no conviene hacer esos procesos de desarrollo. Ujú. Y mediante están consideradas entonces la acción de tutela y están consideradas las acciones populares. Aquí en Bogotá tenemos un caso que ha sido emblemático durante los últimos 15 o 20 días, don Tito, que es el tema de la tala en el Parque del Japón, Sí, en la carrera 11 con calle 87, claro. que es... Ahí tenemos dos factores que son muy importantes entender. Primero, que es un sector de estrato alto, ¿no? Sí. Lo que llamaban en la época nuestra, llamaban la highlight. La clase alta. La clase alta. Entonces no se les puede tomar. Pero el proyecto que dicen que se va a desarrollar ahí, lo que yo leí es que se van a tomar solamente 6 árboles de los que estaban. 6 Sí. árboles que ya por su Que edad... unos se iban a trasladar y otros se iban a talar, creo. No, porque todos son adultos. Ajá, Todos son adultos. El parque es adulto. ajá. Y haciendo talando 6 árboles, se puede, que ya están en su edad casi que terminal, se puede hacer una recuperación también de árboles, sembrando más árboles, porque lo que yo entiendo es que en la Secretaría de Ambiente de Bogotá, si tiene que tener un árbol, creo que siembra 3 o 4, es decir, la cantidad de árboles que ha sembrado y que toca cuidar son muchísimos. Claro. Entonces, está haciendo eso. Y la gente se ha opuesto y ha pedido que, por acción de tutela, que suspendan el parque. Lo Claro. simpático del caso es que la acción de tutela se tramitó y la decisión salió después de que han tumbado los árboles, entonces no sé cómo van a aplicarla, pero de todas Claro. maneras. Doctor Carlos, dijeron, acaba de manifestarse la Corte Constitucional sobre la práctica de la caza deportiva. sí. Es muy importante esa determinación porque usted sabe que existen los clubes de caza y tiro, ¿no? Sí. Entonces, esos clubes viven al fin y al cabo de la actividad que desarrollan los socios de esos clubes y naturalmente gente que es aficionada a la práctica de la caza mediante el uso de esa arma. Aclaremos que es caza con Z, ¿no? Caza con Z. Caza. Porque cuando uno Bueno, es aficionado, caza. Cuando uno es aficionado a la caza con La S es caza. maravilloso. La caza. En el caso nuestro de la familia, ser Sí. un aficionado a la caza con S es fantástico. Exactamente. Entonces, mire, es una cosa bien interesante porque la determinación de la Corte en esta sentencia de hoy, de prácticamente de las últimas Ayer, horas, ayer. o de ayer, es dar un tiempo para que los clubes tomen, pues, Dan un año para efectos Dan un de año, que se ¿no? acomoden Para que la se nueva acomoden. normatividad. a esa normatividad. Tenemos que recuperar el ambiente, tenemos que recuperar
hacer que se multipliquen otra vez los pajaritos. Exactamente. Pero los pajaritos no se pueden multiplicar si tomamos los árboles donde hacen los nidos. Desafortunadamente, el medio ambiente hoy en día, cuando se piensa en la industrialización, no, nada más, por ejemplo, pensemos en la situación de Hidroituango, ¿no? Una hidroeléctrica que está causando un desastre natural allá en el río Cauca, en esa zona. Una improvisación ahí, ¿no? Donde realmente hay una crisis, hay crisis realmente, porque las personas no pueden pescar, se les disminuyó todo. No, pero el río va a volver a tomar su nivel. ¿Por qué? Porque el agua que está llenando la represa va a comenzar a salir a rebosar porque va a tener la misma cantidad. Y el agua que se va a utilizar para efectos de las termoeléctricas, después de utilizada, vuelve otra vez al río. Entonces, el río volverá a tomar su cauce normal. Pero lo que pasa es que no previeron que mientras pasa eso, por favor, va a haber muchísimo desastre. Creo que se nos está acabando el tiempo. Sí, en los últimos 5 segundos que nos quedan, entonces, básicamente para recomendar a nuestra audiencia en el mundo entero, y especialmente aquí en Colombia, el reciclaje, ¿no? Así que hagamos todo lo que sea posible por volver a recuperar la fauna, la flora y el recurso hídrico. Todo lo que esté cuidar eso en nuestros 50 metros, 100 metros, 150, nuestra parcelita de campo, si es que la tenemos, hagamos eso para recuperar la fauna, la flora y el recurso hídrico, porque sin eso, don Tito, no hay agua. Sin agua no hay cerveza y sin cerveza la gente no puede vivir. Propongámonos entonces hacer esa parte y estaremos haciendo algo por el medio ambiente. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Vamos a unas pausas ahí. Una pausita en esta primera media hora y ya volvemos. Esta es La Voz del Derecho.